El dolor es una estimulación mecánica, química o térmica nociceptiva que reclutarán a los nociceptores periféricos que conducen la señal al asta dorsal de la médula espinal. Ahí, la neurona primaria hará un contacto sináptico con la neurona secundaria o de proyección. Estas forman la extensión espinotalámico, lateral, y espinoreticular, medial, que inmediatamente se cruzarán en la médula espinal y envían proyecciones aferentes a los centros superiores. Una gran proporción de los aferentes hará una segunda sinapsis en los núcleos laterales y medial del tálamo, que posteriormente hacen contacto sináptico con las neuronas terciarias. La periferia, los nociceptores. Una estimulación nociceptiva iniciará una cascada de eventos. Las moléculas inflamatorias propioceptivas serán liberadas en la periferia y producirán hiperalgesia periférica. Las neuronas nociceptivas específicas se pueden dividir en dos subclases dependiendo de su reclutamiento por las fibras de anuncio o de combinación de AD y fibra C. Neuronas de amplio rango dinámico. Responden poco a poco a los estímulos que van desde inocuo hasta nociceptivo. Su capacidad para responder se relaciona con el hecho de que ha recibido el aporte de fibras de anuncios, las fibras C como las AB. Mecanismos excitatorios. Dentro de estos tenemos la hiperalgesia secundaria, que es el reclutamiento repetido de las fibras C después de una lesión que producirá la sensibilización central, cambiando las propiedades de respuesta de las membranas de las neuronas secundarias. Esto resultará en un aumento de la velocidad de disparo, lo que induce un aumento de la percepción del dolor, incluso si la intensidad de la estimulación se mantiene constante. Puede persistir durante minutos, pero también puede estar presente por horas e incluso días. Suma temporal. Es la acumulación de la actividad nociceptiva que producirá un cambio de la excitabilidad de la segunda neurona de la médula espinal. Se refiere a un fenómeno por el cual se da un aumento de la excitabilidad y la descarga espontánea en las neuronas del asta dorsal con un aumento asociado en el campo receptivo para estas neuronas. La suma espacial. Es una estimulación de gran territorio donde recluta a más nociceptores y da lugar a una percepción del dolor más intensa. Vías del dolor de la columna vertebral a los centros superiores. La neurona secundaria viaja a los centros superiores por dos vías principales: el tracto espinotalámico, que envía fibras aferentes a los núcleos laterales del tálamo, y el tracto espinoreticular, que envían los aferentes a los núcleos mediales del tálamo y del tronco cerebral, incluyendo el MNR y el PAG, dos núcleos implicados en la modulación descendente del dolor. Una tercera vía, desde el cordón dorsal medial, meniscal, se asocia sobre todo con la aferencia no nociceptiva, pero también lleva a cabo la aferencia nociceptiva de las vísceras. Las fibras aferentes caen en la periferia y se dividen en tres grupos: las fibras AB, fibras C y fibras A delta. Las fibras AB son largas y mielinizadas de alta conducción y usualmente transmiten señales no nociceptivas, sin embargo también entran en la modulación del dolor. Los mensajes nociceptivos son transmitidos principalmente por estos dos tipos de fibras, las A delta y las AB. Las A delta son más mielinizadas y las fibras no mielinizadas son las fibras del tipo C. Los nociceptores son frecuentemente referidos por las características de sus fibras. La mielinización y el aumento en el tamaño de un nervio fibroso facilitan la velocidad de conducción de un estímulo. Las fibras A delta conducen la señal rápidamente de la periferia a la médula espinal. Debido a esta conducción rápida, estas son responsables para la ágil localización del dolor y para la respuesta rápida de la médula. Mecanismos de excitación de la columna vertebral. Los mecanismos excitatorios pueden inducir una sensibilización central a nivel espinal. Esto se traduce en un aumento de excitabilidad y descarga espontánea de las neuronas espinales, un aumento del campo receptivo y una respuesta acentuada de la médula a las neuronas nociceptivas, hiperalgesia, y la entrada no nociceptiva, alodínea. Estas se activan por una liberación sostenida de glutamato. Mecanismos inhibidores. Existen tres niveles de modulación inhibidora del sistema nervioso central. 1. Mecanismos espinales que producen analgesia. 2. Mecanismos descendentes inhibitorios del tronco cerebral que producen una inhibición difusa. Y 3. Los efectos de centros superiores que o modulan los mecanismos de descenso o cambian la percepción del dolor mediante una reinterpretación de la señal nociceptiva. La
La percepción del dolor es el resultado final de complejos mecanismos que modulan la señal aferente nociceptiva. Esta comienza en la periferia e implica varias estructuras del sistema nervioso central, incluidos los mecanismos excitatorios e inhibitorios del tronco central, el sistema nervioso autónomo y las estructuras corticales responsables para el aspecto emocional y cognitivo de la percepción del dolor. Existen tres principales niveles de modulación del dolor endógeno. Esta es la médula, que desciende desde el tronco cerebral, y los mecanismos inhibitorios del centro superior. La serotonina y la noradrenalina son dos neurotransmisores implicados en los mecanismos inhibitorios del dolor. Sin embargo, otros neurotransmisores como la dopamina también están implicados. De riesgo para el desarrollo de dolor crónico. La predisposición individual se refiere a las características de una persona que influyen a su predisposición al dolor y que son adquiridos o innatos. Género. Las mujeres son más frecuentes afectadas por síndromes de dolor crónico que los hombres. Edad. Es en parte debido a la degeneración progresiva musculoesquelético que acompaña al envejecimiento, la disminución en la eficacia del control del dolor endógeno de los sistemas pueden contribuir a la alta prevalencia del dolor. Predisposición genética. Cada vez hay más pruebas de que algunos individuos son más propensos al desarrollo de dolor crónico que otros. Esta predisposición ayuda hacia la comprensión de la respuesta diferencial entre los individuos al desarrollo del dolor crónico después de una lesión, factores ambientales y los factores psicológicos. Tipos de dolor. El dolor nociceptivo es generalmente transitorio y es en respuesta a estímulos nociceptivos, que pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Los tratamientos recomendados son analgésicos, AINES y bloqueadores de canales de sodio, así como los opioides. El dolor visceral se refiere al dolor de los órganos internos, tales como el intestino, hígado, ovarios, vejiga. La inflamación es una reacción de protección natural del organismo siguiente a una herida. Las sustancias inflamatorias se liberan en la periferia por células en el área del tejido dañado. El dolor neurogénico se define como consecuencia directa de las enfermedades que afectan al sistema somatosensorial. Los mecanismos involucrados y los tratamientos son diferentes dependiendo de si el dolor se origina periféricamente o de forma centralizada. Para el tratamiento se incluyen opiáceos, anticonvulsivos, antiarrítmicos y antidepresivos. El dolor neurogénico funcional representa una disfunción de los mecanismos de modulación del dolor. Esto puede ocurrir como resultado de la activación central de los sistemas excitadores endógenos o por una disfunción de mecanismos endógenos inhibitorios. Conclusión. Estos ejemplos farmacológicos y no farmacológicos, basados en las características neurofísicas del dolor, demuestran que una mejor comprensión de los mecanismos de generación del dolor influirán en el enfoque terapéutico y así facilitar el tratamiento de este.